Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos la segunda parte del caso Peter Falconio. Lo habíamos dejado antes cuando Joan se había escapado de esta persona, este hombre desconocido. Y les voy a contar ahora qué pasó después. Si no saben de qué estoy hablando, si no saben cuál es la primera parte, si no la vieron, acá arriba en la que está en pantalla pueden ir a ver ese caso y muchos otros más. Tengo una lista de reproducción con el resto de casos, pero más que nada ahí arriba tendría que aparecer la primera parte de este caso. Es muy interesante y es un caso muy largo, así que acomódense, pónganse cómodos en algún lugar porque esto va para rato. No tengo mucho más que decir, así que acá atrás sigue estando mi gata porque estoy grabando esto inmediatamente después del otro. Sigue estando ahí totalmente dormida. De hecho, ahora está más dormida que antes. Y nada más que decir realmente. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, sigamos con este caso. A la hora de buscar al hombre que se llevó a Peter, Joan tenía la descripción casi completa de su cara. Tenía también cómo se vestía y cómo se había arreglado. Sin embargo, tardaron bastante en reconocerlo en las cámaras de seguridad. Sin embargo, finalmente después de varios meses se logró. Si bien estoy adelantando un poco la historia, es más que nada para decirles lo que pasó cuando Joan estaba pidiendo ayuda. Mientras ella pedía ayuda, se lo encontró en las cámaras de seguridad al hombre desconocido, que más bien sería Bradley, a las 12:38 am en una Shell, una estación de servicio muy conocida. Él estaba de vuelta en Alice Springs. En este lugar compró hielo, compró un poco de café helado y cargó mucho combustible. También pagó $130 en efectivo, que creemos que fue para no ser identificado. Él sale de este lugar a las 12:50 am. Su auto en ese momento era un Toyota Land Cruiser 75 tipo diésel. Modelo bastante más específico de lo que normalmente digo, pero es bastante importante de aclarar. Este auto era reconocido por sus amigos, su familia, incluso sus mecánicos, y todos decían que era de Bradley. Encima de todo, en la cámara de seguridad aparecía con una lona especial que la persona misma que se lo hizo, era un diseño único, lo reconoció, sabía que era de Bradley. Pero como dije, todo esto pasa meses después. A la 1:30 am de esa mañana, Joan y los hombres que la habían rescatado llegan al lugar en Barrow Creek donde ella había estado previamente con Peter. Este lugar era un bar que en ese momento seguía abierto. Cuando llegan y cuentan la historia, el dueño del bar primero cree que era una broma, que realmente no había pasado. Sin embargo, cuando se encuentra con esta chica en su bar que estaba completamente en shock, se da cuenta de que la historia era real. El dueño se llamaba Les Pilton. Él le dio un té para que se calmara y Joan lo tomó, se tranquilizó un poco y pensó un poco mejor las cosas. Todavía, sin embargo, no lograba entender precisamente todo lo que había pasado. La policía, como dije antes, se tomó un tiempo en llegar, digamos que estaban bastante lejos, así que 4:20 por fin pudieron establecerse en este lugar y preguntarle todo lo que le tenían que preguntar. Tomaron como evidencia su ropa, ella se tuvo que cambiar, tuvo que tomar ropa prestada de otras personas y a pesar del shock intentó contestar cada una de las preguntas. También pidieron indicaciones de dónde se encontraba la camioneta y dónde había sucedido todo esto. Joan les comenzó a describir cómo era este hombre desconocido y dijo que parecía tener unos 45 años. También dijo que tenía un bigote a lo mexicano y una camisa a cuadros, con una remera abajo y lo que parecía ser un pantalón de jean. A las 7 am entonces comenzó la búsqueda del cuerpo de Peter y también del hombre desconocido. Al lado de la ruta Stuart encontraron un charco de sangre que más tarde dio positivo a ser de Peter. También unos 80 metros más adelante se encontró la combi de la cual estaba hablando Joan. A partir de estos hallazgos hicieron lo posible por cerrar la carretera donde se encontraban y también otras que llevaban al resto de Australia. Sin embargo, parecía no ser suficiente. Para ese momento probablemente este hombre ya estaría en otro estado y ya estaría lejos y oculto como normalmente hacía. Sin embargo, cada lugar de descanso en estas rutas fue avisado. Les dijeron lo que estaban buscando y que este hombre estaba
prófugo. Mientras tanto, forenses y especialistas en escenas de crimen comenzaron a buscar en el área cosas de importancia. También le tomaron fotos a Joan y a las lastimaduras que tenía en el cuerpo. La búsqueda estuvo casi una semana. Se buscó no solo a pie, también en camionetas y además con detectores de metal. Se quería encontrar cualquier cosa que sirviera para el caso. Algo extraño de todos modos es que se encontró la tapa de la crema de cacao que había usado Joan y un pedazo de cinta que tenía encima 3 meses después de los hechos. Digamos que tardaron bastante en encontrar cosas bastante simples, porque Joan les dijo para dónde había corrido y no sería tan difícil ubicar al lado de la ruta un pedazo de cinta y una tapa. De igual manera, finalmente los encontraron. Hay un tema bastante particular con todo esto, y es que a pesar de que los oficiales de policía sabían que en Australia estaban pasando cosas bastante extrañas, no le creyeron la historia. Y está bien, es una historia un tanto extraña, es una historia un poco difícil de creer. Digamos que de repente huir de una situación así y que pase esto sí es difícil, pero también sería difícil inventarse esa historia. El charco de sangre estaba, la camioneta había sido dejada ahí, la tapa del cacao estaba ahí y la cinta también. Además de que ella tenía golpes, que después encima fueron discutidos en corte porque no parecían ser de este tipo de situación, pero estaba llena de lastimaduras. Y es entonces con todo esto que comienzan los círculos de prensa. Periodistas de Europa querían saber todo lo que había pasado y nadie le creía una sola palabra de lo que decía. Ella no habló con la prensa durante 10 días, no sabía qué decir, tampoco tenía nadie que la asesorara, ni siquiera le dieron un psicólogo para tratar todo esto. Entonces ella realmente no podía hablar con la prensa, ni siquiera tenía abogado. Sí, surgía el tema de defenderse. No podía descansar, seguía un poco en shock, no quería hablar del tema y la prensa se lo tomó como si estuviese ocultando algo. Encima de todo, su historia había cambiado en algunos detalles, lo cual en realidad es normal. Lo que no es normal es cambiar los detalles a tal punto en que la historia en sí cambie. Lo que había cambiado es que apenas sucedió todo esto, le preguntaron la historia y cuando volvió a hablar con la policía, cuando dio la historia completa, ciertos detalles acá y allá habían cambiado. Lo que había hecho primero, lo que pasó después, cambió un poco el orden de las cosas, no lo que realmente había pasado. Probablemente a causa de no entender la situación, probablemente a causa de estar en shock la primera vez que la entrevistaron. Pero lo peor de todo es que este hombre desconocido apareció en cámaras, como dije antes, y Joan dijo que no era él al principio. Después dijo que sí. Los periodistas y gente que veían el caso comenzaron a dudar de la historia que estaba contando. Creían que la historia estaba mal, que había muchas inconsistencias y era difícil de procesar para las personas que lo veían y difícil de pensar que estaba diciendo la verdad. Sin embargo, como dije antes, es más difícil aún crear todo este escenario. Lo único que se pudo hacer a partir de todo esto fue poner el dibujo, el sketch que habían hecho con los detalles que había dicho Joan en todas partes, publicarlo para poder encontrar a esta persona. Joan en definitiva decidió volver a Europa una vez que la policía la volvió a interrogar acusándola de ser la culpable del crimen. La sentaron una vez más en la oficina y la interrogaron durante horas preguntándole qué había hecho con el cuerpo de Peter. Evidentemente se sentía atacada y estaba completamente indefensa en Australia, por lo cual no aguantó ni un segundo más y volvió. Fue lamentable que los medios dijeran que esto era una huida. Se pusieron a teorizar que ella estaba ocultando algo en base a que se quiso volver a Europa. La investigación por su lado, sin Joan en el medio. Por otro lado, realmente no había un objetivo en que ella se quedase. La investigación seguía su curso y se supone que los investigadores estaban intentando llegar al fondo de todo el asunto. En el lugar de los hechos y en la ropa de Joan se encontró ADN sin identificar, ADN que era de una tercera persona, ni Peter ni Joan. Más allá de eso, no tenían otras pruebas. Además, había 700 personas sospechosas en el caso, lo cual no hacía para nada fácil buscar al culpable. Era un desastre todo lo que estaba pasando por la cantidad de llamadas de gente diciendo que sabían quién había cometido el crimen o quién había estado cerca del lugar a la hora de los hechos. Lo que se pudo hacer antes de que Joan se fuese a Europa fue revisar las cámaras de seguridad de lugares cercanos a los hechos. En ese momento surgieron algunas cámaras de estaciones de servicio donde aparecía un nombre muy parecido a Bradley. Fue entonces cuando Joan dijo que este hombre no podía ser el que la había secuestrado, el que intentó secuestrarla. Para ella, en ese video parecía demasiado viejo. Sin embargo, más tarde lo volvió a ver, volvió a revisar todo esto y ahí sí admitió que por la hora, por el lugar y por más o menos la apariencia que se notaba, tenía que ser este hombre. Esta duda más tarde hizo que varios periodistas de Australia
criticaran a Joan por haberse tardado tanto en decir si era o no era el hombre, diciendo que se estaba inventando todo lo de la apariencia de este hombre y todo lo que pasó. Lo increíble de todo esto es que en las cámaras de seguridad se podía ver el auto que conducía este hombre. Tenían incluso el modelo específico. Digamos que esto reducía la lista de sospechosos. Podrían directamente buscar a todas las personas que compraron este auto. En la lista que se armó de gente que había comprado el auto estaba Bradley Murdock, quien había comprado previamente un auto de segunda mano, un Toyota Land Cruiser del año 93. Además, para este punto de la historia ya había testigos que declaraban que él podía ser el culpable. Así que la policía muy gustosamente fue a darle una visita. Lamentablemente en ese momento no se hicieron suficientes preguntas con respecto a dónde estaba, qué estaba haciendo o directamente qué le había pasado a su auto. Porque cuando llegaron él tenía un auto un tanto diferente al que se veía en las cámaras. Además, por alguna razón no se le tomaron pruebas de ADN en ese momento. Y encima de todo, Bradley se negó a participar de un alineamiento de sospechosos en la comisaría. Se negó a dar su foto, a estar en la comisaría y nadie hizo nada. Por lo tanto, la situación de Bradley pasó bastante rápido. No es que desapareció de la lista de sospechosos, seguía estando ahí, pero no podían hacer nada. En realidad, el caso podría simplemente nunca haberse resuelto. Para el momento en el cual se recibió la pista principal, la pista que definiría todo, el caso estaba bastante frío, no tenía más movimientos ni tenía lugares por donde seguir. El vehículo compatible con el cual había descrito Joan era muy común en esa zona y por lo tanto la lista de sospechosos no era para nada corta. Digamos que cualquier persona podría haber tenido uno de estos. En el momento en el cual el caso quedó frío, se presentó una nueva investigadora para este caso llamada Colleen Whiney. Ella decidió viajar a Europa para ver a Joan y constatar que lo que estaba diciendo era verdad. Fue por sí misma a ver el testimonio que ella tenía que dar y cuando llegó, cuando vio a su familia, cuando la vio a ella y la escuchó contar los hechos, no le pareció en ningún momento que estuviese contradiciéndose. Tantas veces había leído que tenía contradicciones, que cambiaba la historia cada 2 minutos y sin embargo ella no percibió razones por las cuales desconfiar de lo que estaba diciendo. Así que volvió a Australia a seguir con el caso y es entonces cuando llega un gran descubrimiento. Pero esto sucede recién en el año 2002. El 17 de mayo de ese año la policía detiene el auto de James Heppy, después de recibir una llamada, por decirlo así, donde se les contaba a los oficiales que él llevaba 4 kilos de cannabis en su camioneta. Hasta este punto eso no tiene nada que ver con esta historia, era solamente un hombre llevando cosas ilegales en la camioneta. El tema es que James Heppy estaba por ser condenado por bastantes años, por lo cual decidió comenzar a hablar. Y es entonces que contó algunas cuantas cosas interesantes con respecto a este caso. Principalmente que conocía a Bradley Murdock y que ambos eran o habían sido socios. Ambos trabajaban de lo mismo. Con sus camionetas iban por toda Australia repartiendo cosas ilegales. James Heppy sabía que Bradley podía hacer esposas con cables y otras cosas. De hecho, era algo que él solía presumir. Además, una de las peores cosas que le dijo Bradley fue que una vez se deshizo de un cuerpo en un drenaje abierto, algo así como una zanja con agua, algo como esto que pueden ver ahora mismo. Y esto es importante porque había una muy parecida cerca de donde habían ocurrido los hechos, cerca de la combi. Pero además, luego de los hechos, Bradley le admitió a Heppy que estaba en problemas, que había hecho algo bastante grave. Y por último, Heppy sabía que Bradley había cambiado luego de los hechos el auto de manera drástica, algo que en realidad Bradley solía hacer cada vez que necesitaba huir de la policía. Con estos datos, los oficiales decidieron buscar a la única persona que sería capaz de ayudarlos en ese momento y que cooperaría con ellos. Sabiendo que Bradley no se llevaba para nada bien con su familia, o suponiendo eso, fueron con su hermano Gary a pedir una muestra de ADN. Afortunadamente, los resultados de esta prueba confirmaron que Bradley podría ser el culpable de este crimen. Pero Gary, por alguna razón, decidió advertirle a su hermano Bradley que la policía lo estaba buscando y por lo tanto desapareció. Se volvió a ir sin rastros. Sin embargo, gracias a su terrible conducta, Bradley pudo ser arrestado en agosto del 2002, en el sur de Australia por algo completamente diferente. Al parecer, una madre y su hija habían sido abducidas por este hombre, semanas después de huir por el caso de Peter Falconio. Les recuerdo que él era un adicto y en ese momento estaba bajo los efectos de distintas sustancias, por lo que estaba bastante paranoico. En ese estado, ató a estas dos personas, a esta madre e hijas, con esposas
hechas por él, cadenas y corbatas. De hecho, las ató tan fuerte que tuvo que usar ciertas herramientas para poder soltarlas. Resulta ser que la mujer que había secuestrado era una persona que lo dejó entrar a su casa, una persona que creía conocerlo, al menos como un amigo tal vez. Bradley llegó a conocer a su hija y en un momento pensó que sería una buena idea raptarlas a las dos y tenerlas secuestradas como garantía para la policía. Es entonces cuando decide secuestrarlas, abusar de ellas por alguna razón y mantenerlas ahí durante 25 horas, en las cuales no paró de tomar alcohol y otras tantas cosas, hasta que al final decidió dejarlas libres. Evidentemente esta mujer fue a hacer la denuncia con la policía y ellos lograron capturar por fin a Bradley Murdock, también por fin haciéndole una prueba de ADN. En ese tiempo de hecho estaba saliendo una nueva técnica para comparar ADN. El anterior laboratorio que estaban usando en Australia no había podido determinar que el ADN en las esposas fuera el de Bradley, pero el que estaba en la remera era 100% de él. Gracias a un doctor llamado Jonathan Whittaker, un miembro del equipo forense británico, se pudo comprobar que el ADN encontrado en la escena completo era de Bradley, o que más bien era extremadamente probable que fuera de él antes que de cualquier otra persona. Se comprobó entonces que las muestras de ADN eran ambas de Bradley Murdock. Lograron hacer aparte que Joan volviera a Australia, donde se le mostraron 12 fotos y se le pidió que indicara cuál era la persona que probablemente había cometido el crimen. Dentro de las 12 fotos estaba Bradley Murdock y ella apuntó directamente a esta persona. Con todo esto y el ADN de Bradley, por fin se lo pudo arrestar. Antes de esto, la Corte Suprema del Sur de Australia encontró a Bradley culpable del secuestro de esta mujer de la cual estábamos hablando antes y de su hija. Así que una vez resuelto eso, comenzó el caso de Peter Falconio en contra de Bradley Murdock. El juicio aún así comenzaría en el año 2004. Lo voy a hacer más corto de lo que se lo puede encontrar en internet porque si realmente quieren pueden ir a buscar un montón de datos acerca de este juicio. Hay muchísima información, pero se los voy a relatar un poco más corto. La defensa de Bradley, primero que nada, sugirió que Peter Falconio había fingido su propia muerte, basándose en que tenía problemas económicos y en que no estaba pagando los impuestos que tenía que pagar en Australia. Como dije en un momento, él había ido a visitar a un contador quien le había informado que tenía que pagar ciertas cosas que no estaba pagando. La defensa se basó entonces en esto para decir que él había escapado con ayuda de un tercero. Una de las principales pruebas, por decirlo así, que se usaron fueron los testimonios de Robert Brown y Melissa Kendall, una pareja que en el 2001 trabajaba en una estación de servicio en New Southampton, Wales, a una distancia considerable de donde ocurrieron los hechos. Esta pareja un día en la estación de servicio se cruzan con un hombre, un turista, que parecía justamente el desaparecido Peter Falconio. Estaba viajando con un hombre y un perro en un vehículo verde oscuro. Además, este hombre tenía un acento británico y no australiano. El problema con esta historia es que los testimonios de la pareja eran muy diferentes. Ambas personas habían visto cosas completamente diferentes. Primero que nada, el color de pelo del acompañante, cómo se veía, qué vestía, era todo diferente. Había inconsistencias muy claras. Además, Melissa en un momento dijo que estaba acompañado también de una mujer. Aún así, esta historia, si bien podría tener algunas cuantas inconsistencias, para algunos servía, ya que muchas personas creían esto de que Peter Falconio había fingido su propia muerte y de que Joan lo estaba encubriendo. Además, el abogado de Bradley dijo que probablemente la pareja de Joan y Peter habían ido a algún lugar de Barrow Creek y se habían juntado con una tercera persona, que se llevó a Peter para esconderlo, a pesar de que el ADN de Bradley estaba en la escena del crimen. También se usó la excusa de que tal vez Joan y Peter se habían peleado y que ella mantenía un romance con otra persona, específicamente con un hombre que había conocido en Sydney, lo cual técnicamente era verdad en un momento. Ella cuando estaba en Sydney sí había conocido a una persona y sí había intentado tener un romance con él, pero no había funcionado. Apenas había sido un pequeño romance, ambos se tenían que ir para lados diferentes, este hombre era un mochilero y se tenía que ir de vuelta a su país, y encima de todo no habían mantenido contacto en mucho tiempo. La gran base de la defensa entonces fue hacer que se dudase de Joan, y siguieron entonces con los datos del perro que había visto esa noche en el auto. La defensa dijo que intentaba inculpar a Bradley a propósito, que era algo que ya estaba planeado, porque el problema principal había sido que ella dio dos descripciones diferentes del perro. Primero dio una
que al siguiente día dio una un poco diferente. Pero les voy a contar cuál era la gran diferencia de la descripción. Primero ella dijo que el perro era de tamaño mediano, marrón y blanco o negro y blanco, de pelo corto aparte. Al día siguiente el testimonio cambió un poco. Dijo que el perro era de tamaño mediano, que era un Blue Heelan, que sería esta raza que están viendo ahora mismo, y que tenía el pelo corto, marrón y blanco. ¿Se entiende lo que cambió? Además, se puede decir que esto fue a causa de que la primera vez que le preguntaron estaba en shock. El primer testimonio que dio, les recuerdo, fue apenas llegó la policía al bar donde ella estaba. Apenas la rescataron, la policía la interrogó. Entonces, ¿qué pasa? En el medio del shock dijo algunas cuantas cosas que o bien pasaron en diferentes tiempos o no eran sumamente detalladas. Luego de que salió un poco del shock, pudo en definitiva decir qué raza de perro era o qué raza de perro le parecía y qué color le parecía más similar a lo que realmente había visto. Por cierto, el perro de Bradley era un Blue Heelan, o sea, la misma clase de perro. Cuando la defensa se terminó, cuando ya dieron todos los datos que podían dar, datos entre grandes comillas porque eran más que nada tergiversaciones, el equipo de Joan dio por fin la cantidad de pruebas abismales que tenían en contra de Bradley, como por ejemplo las cámaras de seguridad que lo ubicaban en tiempo y forma para cometer el crimen, el tema de que Joan haya identificado al perro de Bradley en el auto, el ADN de él en la escena del crimen, en la remera de Joan y en las esposas, además de que Bradley conocía las rutas de escape perfectas para ocultarse de la policía, el hecho de que le hizo modificaciones a su auto después de que sucedieron los hechos con este crimen, también lo que le dijo a Happy, esto de dónde ocultó el cuerpo o dónde una vez tiró un cuerpo, el tema de que él sabía armar esposas con cables como las que tenía Joan, todo giraba en torno a él. No es que había una sola prueba, había un montón. Además, 4 personas para este momento habían dicho que él era más probable que ningún otro sospechoso de ser el que cometió el crimen. La defensa intentó desestimar el tema del ADN diciendo que había sido contaminado por alguna razón y además que Peter y Joan eran adictos a la marihuana y que entonces no tenían un juicio claro de lo que había pasado. No sé cómo le dio la cara para decir eso siendo que estaba defendiendo a un adicto a varias sustancias y al alcohol. A las 3 personas en cuestión, a Joan, a Peter y a Bradley, se los había visto en el mismo restaurante el mismo día, The Red Rotterdam, en Alice Springs, uno de los lugares favoritos de Bradley. Se dijo que accidentalmente podrían haberse cruzado, haberse chocado tal vez, y que entonces el ADN de Bradley quedó en la remera de Joan. Eso hubiese servido si no fuese por el hecho de que no era piel lo que se encontró ni pequeños rastros, sino que se encontró sangre de Murdoch en la remera de Joan. Pero además, los conocidos de Bradley sabían que había sido él. La novia de Bradley en ese momento dijo que cuando salieron las fotos de las cámaras de seguridad en el diario, él mismo se las mostró y ella realmente pensó que era él el que estaba en las cámaras. Entonces, Bradley se sentó y le explicó paso por paso cuáles eran las diferencias entre la camioneta que él tenía y la camioneta de las fotos de seguridad. Por otro lado, también se habló mucho del arma que él poseía, un arma que él llevaba porque supuestamente era algo reglamentario para los que hacían esto de transportar sustancias por todas partes. Él tenía una pistola plateada con un mango de madera. Según la describían, era estilo occidental. Acá hay 2 testimonios importantes. Primero que nada, el de la ex de Happy, el hombre que lo delató. Esta mujer en el 2001 había visto la pistola de Murdoch. Él la había sacado, había estado con ella ahí enfrente suyo y por lo tanto sabía que era un arma plateada con un mango de madera. Y por último está el testimonio de Julia Ann MacPhail, una mujer de 22 años que estaba viajando sola de noche y que se cruzó con Murdoch, que al principio digamos que pensó que era una persona normal, se pusieron a conversar un rato y después se dio cuenta de que este hombre era un tanto peligroso. Ellos se quedaron hablando esa noche que se conocieron un rato. Compartieron algunas sustancias y de paso ella le contó a Bradley que tenía planeado viajar por Alice Springs a Barrow Creek en una combi van con un amigo. Además, pudo ver cómo Bradley manejaba. Él, de hecho, la llevó en el auto hasta otro lugar y le resultó a ella muy similar a la descripción que tuvo Joan en cuanto a cómo manejaba este hombre. Un poco antes de que esta mujer se baje del vehículo, Bradley saca un arma y dispara a un arbusto. A pesar del shock, porque fue algo completamente inesperado, ella pudo ver qué tipo de arma era.
y era un arma plateada con un mango de madera al estilo occidental. Sin embargo, una de las mejores pruebas de todo este juicio fue también que se encontró en las pertenencias de Bradley una gomita de pelo, simplemente una gomita de pelo, que Joan había descrito que había perdido. En todo esto que había pasado, ella había perdido esta gomita y resultó estar en el auto de Bradley, atorada en un cinturón para la pistola. Se podría decir entonces que, según la reconstrucción de los hechos, según lo que se tiene estimado que pasó, Bradley habría visto a esta pareja, les pareció sospechoso, les pareció que lo iban a delatar, que lo habían visto transportando cosas, los siguió por la ruta, los detuvo y cuando se puso nervioso, no sabiendo qué hacer, le disparó a Peter. Luego de dispararle a Peter, decidió secuestrar a Joan, la ató con las esposas que había hecho y cuando la vio correr y no la pudo atrapar, se escapó del lugar otra vez a su casa, se mudó del lugar, cambió el auto y desapareció por un tiempo. Luego de un poco de deliberación y considerando todo lo que les acabo de decir, Bradley fue sentenciado por fin a 28 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Digamos que dentro de todo se creía realmente que él, más allá de que no hubiese cuerpo, había cometido este crimen. Su ADN estaba en la escena del crimen. Había evidencia de que Joan había estado en el vehículo por la gomita de pelo y digamos que la mayoría de las pruebas apuntaban a que él había tenido algo que ver en todo esto. Así que, por fin condenado, pasó unos años en la cárcel y después, en el 2006, decidió apelar a su libertad o a la libertad condicional. Sin embargo, evidentemente fue rechazado, le denegaron la libertad y sigue a día de hoy en prisión. En el 2010, por otro lado, a 28 kilómetros al norte del lugar donde Peter recibió el disparo, dos fontaneros recuperaron una pistola muy parecida a la que habían descrito que este hombre tenía. Era como se había descrito, de un estilo occidental y estaba envuelta en un trapo. Lamentablemente, debido al mal estado en el cual se encontraba, no se pudo determinar si era o no era el arma de Murdoch, pero se podría decir que sí. Se encontró cerca de la escena, se encontró envuelta en un trapo y era muy parecida a la cual habían descrito que él tenía. Así que, en definitiva, creo que sí era el arma que había usado Murdoch para este crimen. Pero bueno, hasta acá llegamos con el video. Esta es la segunda parte y final de este caso. Espero que les haya gustado la investigación y la resolución, excepto por el tema de que no se encontró nunca a Peter, pero vamos a decir que básicamente sabemos más o menos lo que pasó. Además, también hay que aclarar que en un momento se intentó buscar en un pozo grande cerca del lugar de los hechos, pero lamentablemente no se pudo hacer mucho porque estaba completamente lleno de agua. Entonces no se podía ver para el fondo si estaba o no estaba Peter ahí. Sin embargo, se dice que es probable que esté en ese lugar y que, bueno, nada, todo lo que les acabo de contar sea verdad, que Murdoch lo haya dejado ahí y que él sea el culpable de todo esto. La justicia determinó que él era culpable, realmente no tenemos por qué dudar de todas las pruebas que había en contra suyo. Lo del ADN es completamente imposible de explicar sin que él haya estado involucrado en estos hechos. Así que bueno, sin nada más que decir, acá se termina el video. Acá al costado están mis Patreons, si quieren saber más al respecto, si quieren ser parte de Patreon, apoyarme a través de esa plataforma, pueden hacerlo abajo en el link que está en la descripción. Acá al costado está mi lista de reproducción en la que está en pantalla, por si quieren seguir viendo casos de este canal. Ya saben que si les gusta lo que hago, cómo describo los casos, cómo narro, lo que sea que les guste de este canal, se pueden suscribir para recibir directamente las alertas de que subo video, cosa bastante importante. También me pueden decir si sirve o no sirve, porque creo que es importante si realmente YouTube manda las notificaciones de los videos. Algo extraño que estuve notando es que les llegan las notificaciones a algunas personas como 3 días después. Una cosa muy extraña, sinceramente, pero bueno, al menos llegan. Así que sin nada más que decir, acá se termina el video. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.